Aunque todos tenemos nuestro espíritu protector, son los brujos, chamanes y curanderos los que cultivan una relación más poderosa con su nahual, y por eso son capaces de transformarse en criaturas mediante oscuras ceremonias, en las que se desprenden de su propia piel para habitar el cuerpo de alguna bestia temible. Ya transformados, salen por la noche a recorrer los caminos, atacan a sus enemigos, roban vacas de las granjas, espantan a viajeros o hieren a las mujeres para raptar a sus bebés. El nahual del rancho Cuatro Milpas. Yo tenía 14 años cuando trabajaba en un taller mecánico, el cual se encontraba sobre una avenida muy concurrida, y aunque los carros por las noches eran pocos, mi primo y yo nos quedábamos en el taller para dar servicio a las 24 horas. Como los domingos no abríamos, nos íbamos de fiesta, pero esta vez habíamos ido al pueblo vecino, el cual, aunque estaba cerca de donde vivíamos, tenía un ligero inconveniente, pues para llegar a nuestras casas teníamos que pasar por una avenida a un lado de un rancho, la cual no tenía ninguna lámpara o foco que lo iluminara. Los rumores decían que un nahual se aparecía, pero como nosotros no teníamos dónde quedarnos, decidimos tomar ese camino. Sin dar importancia a los rumores, parecía que todo era mentira, pues casi llegábamos al final del camino cuando comenzamos a escuchar pisadas detrás de nosotros. Pero sin voltear, comenzamos a caminar más rápido, y cuando pensamos que estábamos a salvo, delante de nosotros apareció un perro negro, muy grande, que no hacía nada, pero no nos dejaba pasar, y aunque le ahuyentábamos con piedras o gritándole, no se movía, y solo se nos quedaba viendo. Así que decidimos saltar la cerca del rancho para evitar al perro y pasar el último tramo del camino que nos faltaba. Pero cuando saltamos otra vez la cerca, pensamos que el perro se había quedado atrás. Nos dimos cuenta cómo venía caminando detrás de nosotros, pero esta vez parecía tener una risa maligna. Entonces lo único que se nos ocurrió fue meternos al taller, ya que este nos quedaba más cerca que nuestras casas. Ya en el taller decidimos dormir ahí. Cuando ya nos habíamos acostado, sonó el timbre, el cual sonaba cuando alguien quería servicio, pero para asegurarnos de que la persona que tocaba no fuera un ladrón, nos fijábamos en una ventana donde se podía ver perfectamente a la persona que tocaba el timbre. Pero mi primo se asomó y no había nadie. Entonces solo lo ignoramos, pero lo volvieron a tocar y otra vez nos asomamos. Nadie estaba ahí. Tocaron por tercera vez, con lo que mi primo gritó que saldríamos a golpear a quien estuviera tocando el timbre. Y como pensó que tocarían otra vez el timbre, se asomó a la ventana. Pero cuando me volteó a ver, estaba pálido, pues yo también me asomé para ver qué es lo que tenía tan asustado mi primo. Y era el mismo perro que nos estaba siguiendo en el camino. Solo se quedaba parado viendo hacia la ventana donde nosotros estábamos. Toda la noche no pudimos dormir, y al otro día, al contarle lo que nos pasó a nuestro abuelo, nos dijo que era el nahual del rancho, que asustaba todo al que pasaba por el camino, para que no se metan los ladrones ahí, y que nosotros no nos dejó en toda la noche porque al parecer quería asustarnos un poco más por haber saltado la cerca. El nahual del hospital. Éramos 3 policías privados en ese hospital allá por el área de Tláhuac, en Ciudad de México. Fuimos contratados para resguardar las instalaciones y más que nada porque habían reportes de que algún loco o enfermo constantemente se metía al área de la morgue del hospital y manipulaba los cadáveres, y en ocasiones los tiraba al piso. Esto se me hacía aterrador, más que nada por la sangre fría. Dejamos a eso de las 12 de la madrugada a un compañero cuidando el área de urgencias, y los otros 2
iniciamos nuestro recorrido perimetral. Este hospital era viejo y jamás se terminó en su totalidad, así que este hospital tenía partes donde no había alumbrado, otras donde había partes del bosque y zonas de difícil acceso. Por eso es que los borrachos o los indigentes hacían de las suyas. Avancé esa madrugada con mi compañero, con un tólere para defendernos y una lámpara de mano. Llevábamos la mitad del recorrido y estaba todo sin novedad. Este hospital no tenía cámaras, por eso la morgue era un área vulnerable. Conforme caminábamos, sentíamos en el ambiente que algo nos acechaba y de algún lado nos observaba. Desde que pasamos la morgue, algo nos venía siguiendo y para mal de nuestra suerte, la lámpara se apagó repentinamente. De pronto, un extraño gruñido mezclado con el jadeo como de un animal con rabia nos perturbó. Era como si un perro nos estuviera cazando en espera de atacarnos. Al principio creí que era mi propio compañero que me hacía una broma, pero justo cuando la lámpara prendió, a este iluminó a escasos metros de nosotros a algo indescriptible. Era como la cruza de un perro, un lobo y un ser humano. Esta bestia estaba de pie y caminando en dos patas. Yo quedé en shock al ver cómo de su asqueroso y puntiagudo hocico salía sangre mezclada con baba. Este extraño animal del infierno se nos aventó y trató de mordernos, lo que provocó que saliéramos huyendo por caminos distintos. Este hospital contaba con una iglesia donde los familiares le rezaban a Dios por su familia enferma y extrañamente ese día y noche no había un solo enfermo. Allí me metí, casi gateando del miedo, ya que esa bestia era nueva para mí y estaba a punto de morir del susto. Estuve a metros de que esa fiera me alcanzara y esta se frenó en la puerta de la capilla. Pareciera que no podía pisar un lugar santo y con rabia y enojo se revolcaba furiosa y sacaba tierra del piso con sus impresionantes garras. Al voltear, miré que mi compañero estaba también allí dentro, muerto del miedo. Esa bestia o criatura del diablo no se marchaba. Allí nos tuvo hasta antes de las 5 de la mañana. Prácticamente nos fueron a sacar de allí. Cuando regresamos a la caseta de seguridad, les contamos a los relevos este inusual evento, y entre ellos estaba un anciano de limpieza que tenía trabajando allí como 20 años, solo por las noches, quien afirmó que eso que nos asustó era real y no éramos los primeros y únicos. Eso era un nahual, y de este ya tenían datos de que siempre visitaba a los muertos e inclusive trataba de llevárselos y no sabían por qué motivo. Al escuchar eso, di las gracias. Tomé mis cosas y jamás regresé a ese trabajo, y menos a ese hospital extraño que era visitado por un auténtico nahual híbrido. Al día de hoy, cuento esto con miedo, como si hubiera sido ayer, y temo volverme a encontrar con una bestia de este tipo. El nahual del cerro. Este relato comienza cuando yo tenía 14 años. Vivía en un pueblo del Estado de México, en el cual mis tíos tenían como un negocio familiar un puesto de barbacoa, en el cual yo solía ayudarlos junto con mis primos todos los fines de semana. Mis tíos comenzaban la preparación de la barbacoa desde la noche anterior para que en la mañana muy temprano estuviera lista. Un día normal como cualquier otro, mis tíos hicieron la barbacoa y a las 4 de la mañana ya estaba lista. Entonces, para llevarla al puesto, que se encontraba a unas calles de la casa de mis tíos, metían la barbacoa en 2 barriles de metal, cerrándolos con sus tapas, y se metían a su casa por media hora para terminar de preparar algunas de las cosas que se usaban. Pero ese día ya estaba casi todo listo para dirigirse al puesto. Uno de mis tíos comenzó a escuchar un ruido fuera de la casa, por lo que salió a ver qué era ese ruido. Pero cuando salió, lo único que pudo ver fue uno de los tambos tirados, abierto, y algo que había huido hacia la barranca. Mis tíos se enojaron mucho, ya que parte de su ganancia se había ido por culpa de ese ser, que ellos pensaban que había sido un coyote o un perro hambriento. Aunque mi tío, que había alcanzado a ver a ese animal, dijo que era muy grande para que fuera un perro o un coyote, pero tampoco podía ser un lobo, pues en México no hay lobos de ese tamaño, y menos en la zona centro como en el Estado de México. Entonces decidieron colocar sobre los tambos de barbacoa unas rocas muy pesadas, para que la próxima vez que este ser se apareciera no los pudiera abrir ni tirar. Así pasaron 3 fines de semana donde no apareció el animal, pero en el cuarto fin de semana
Mis tíos, mis primos y yo comenzamos a escuchar mucho ruido fuera de la casa. Entonces salimos a ver qué era y nos encontramos con uno de los barriles ya tirados y con algo que tenía la cabeza metida en el barril, comiendo la barbacoa. Entonces uno de mis tíos tiró una piedra para lo que pensaban ellos que era un perro huyera, pero lejos de eso, este ser sacó la cabeza del barril y comenzó a gruñir, como si de un perro se tratara, pero un perro 2 veces más grande que un perro de la raza San Bernardo, y con ojos muy grandes y rojos, los cuales no tenían una explicación, pues parecían estar encendidos como brasas de carbón, pelaje negro y colmillos muy grandes. Todos nos asustamos y nadie podía creer lo que veíamos, pero uno de mis tíos, el más grande de ellos, nos dijo: no tengan miedo y tiren piedras todos, mientras él lo maldecía. Entonces este ser comenzó a huir y todos lo comenzamos a seguir, pero lo perdimos en una parte muy inclinada y con muchos árboles. Desde entonces ya no lo volvimos a ver, pero dicen que en el pueblo siguió apareciendo, pues no se sabe quién era ese ser, pero sospechaban de un señor que vivía en medio de un cerro que estaba cerca del pueblo, pues decían que el señor se le podía ver solo durante la madrugada y no se sabía si trabajaba o qué cosa hacía, pero su comportamiento era muy raro. Por ese motivo se le relacionó con el nahual. La Nahuala. Mi papá recuerda que cuando tenía 9 años y su hermana mayor 11, se levantaron muy temprano, a las 3:45 de la mañana, para ayudar a mis abuelos, ya que tenían que ir al molino por el maíz para que mi abuela preparara el atole para vender. Hace 44 años no había calles pavimentadas, sus caminos eran de tierra y segmentos de lodo, y los callejones muy estrechos. No había iluminación, solo la poca luz que reflejaba la luna. Recuerda caminar al lado de su hermana y con la cubeta de maíz en su mano. Regresando del molino a esas horas había gente despierta, por lo que los niños se podían sentir tranquilos caminando, ya que desde chicos les enseñaban a ser independientes. Fue en un callejón, cerca de la 8ª sección, donde tenían que pasar de regreso a su casa. La luz de la luna era muy tenue. Un frío muy inquietante empezó a recorrer sus cuerpos. Pasaron junto a esa casa, en donde vivía esa señora que muy pocas veces salía, y de que la gente hablaba que era muy extraña. Ya tenía varios años viviendo ahí, pero casi no hablaba con nadie. Sintieron la necesidad de caminar más rápido por el largo callejón, ya que un miedo los invadió, pero no sentían que avanzaran. Tenían una sensación de que alguien o algo los seguía. Mi papá volteó y ahí estaba un enorme cerdo. Su tamaño no era normal y menos el color de sus ojos. Eran rojos como fuego. Recuerda que se quedó paralizado, por lo que obligó a su hermana a voltear también. El cerdo tenía una actitud de querer atacarlos, pero él sentía que no se podía mover. El miedo lo paralizó. Fue entonces cuando su hermana le gritó: ¡corre! Fue cuando reaccionó. Soltó la cubeta de maíz y se echó a correr. El cerdo comenzó a correr atrás de ellos. ¡No voltees!, le gritaba a su hermana. ¡Solo corre lo más fuerte que puedas! ¡Es la Nahuala! Mi papá solo recuerda correr con todas sus fuerzas, pero el cerdo lo seguía, hasta que su hermana se detuvo. Ella tomó una piedra y le dijo a mi papá: ¡haz pipí en esta piedra! ¡Orina en la piedra! Y él obedeció. Su hermana le aventó la piedra al enorme cerdo y le pegó en la cabeza. El cerdo dio un chillido escalofriante y se alejó. Mi papá y su hermana ya estaban a pocos metros de su casa. Ya podían caminar con más calma. Hermana, ¿qué era eso? ¿Qué era la Nahuala?, preguntó mi papá. ¿Ves la casa por donde pasamos? Los grandes dicen que esa señora hizo un pacto con el diablo, por eso se puede convertir en el animal que quiera, pero a cambio, ella le tiene que entregar bebés a él en sacrificio. Por eso sale por las noches, a buscar en las casas donde hay recién nacidos, no bautizados, pues son los más fáciles de llevarse. ¿Pero por qué me persiguió a mí? Yo no soy un bebé. Porque es el tiempo de que alguien tome su lugar, se hace vieja y escoge un niño varón para continuar con su descendencia. Alguien tiene que seguir cumpliendo el pacto, es lo que dicen. ¿Crees que venga a buscarme? No lo hará, ya sabe cómo podemos ahuyentarla. Por eso te dije que hicieras pipí en la piedra. Escuché a los grandes decir que así se ahuyentaba a los nahuales, con la orina de un niño. Ah, bueno, papá y su hermana le contaron lo que ocurrió a mis abuelos. Ese mismo día, los vecinos se reunieron para ir a la casa de la Nahuala.
mas ya nunca la encontraron. Se había ido, desapareció. Algunos dijeron haberla visto vendada de la cabeza caminando hacia las afueras del pueblo. La casa no se habitó durante un largo tiempo. Hace 15 años me dio curiosidad y un día que fui de visita al pueblo le dije a mi prima que quería conocer la casa de la Nahuala, ya que mi papá me había contado esa historia y ella me llevó en la noche para que fuera más interesante. No les puedo explicar la sensación que sentí: miedo, escalofríos. Esa casa daba mucho miedo, que tan solo mirarla desde lejos, pero lo que más me llamó la atención fue que me pareció ver a una anciana en silla de ruedas y un niño como de 12 años dentro de la casa. Mi prima no me creyó. «Me estás asustando, mejor ya vámonos», me dijo. Yo creo que al final ya tiene a su descendiente. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you.